estudias medicina en la UPAEP, ¿correcto? De ahí después continúas con la especialidad de neumología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, mejor conocido como INER. Luego actualmente realizas la actividad asistencial pública en el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE y ISSSTE Puebla, y privada en el Hospital Betania Puebla y en el Hospital Humanitas Tlaxcala. Además de la actividad como docente de neumología en los grupos pilotos de medicina interna de medicina, de la UAP y la UPAEP. Bueno, pero antes de empezar con EPOC, nos gustaría que nos explicaras brevemente qué es lo que hace un neumólogo, qué estudia la neumología. Bueno, un neumólogo es el especialista de las vías respiratorias inferiores. Entonces se encarga de ver todas las enfermedades relacionadas con los pulmones, los pacientes que tienen problemas por el tabaquismo, problemas por asma, problemas ocupacionales respiratorias, aquellos pacientes que tienen tal vez un poco de sofocación, disnea como nosotros lo conocemos, y se encarga de hacer tanto pruebas de función respiratoria, lo que sí lo llamamos, y también pruebas de imagen para mejorar la calidad de vida a nivel respiratorio, tanto infeccioso como laborales. ¿Cuál es la definición de EPOC, Gonzalo? Como EPOC, todo el mundo la denominan así, muchos la personal médico, pero bueno, EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y es una enfermedad que es frecuente, es una enfermedad que es prevenible y es una enfermedad que es tratable. Esta enfermedad pues tiene síntomas respiratorios característicos. Estos se va a caracterizar por limitación al flujo aéreo y es ocasionada por exposición a gases nocivos, principalmente tabaquismo, o también exposición a biomasa. Exposición a biomasa pues la tenemos que definir como toda aquella exposición a leña, carbón, petróleo, y también hay algunas exposiciones laborales en fábricas, también podría ser una de esas sus causas. Oye, Gonzalo, y mire, ¿qué tan frecuente es? ¿Cuál es su incidencia del EPOC? La frecuencia, traigo algunos datos que son de México para aterrizarlo un poquito más, y un último estudio que salió en The Lancet nos dice que en México aproximadamente el 8% de la población en México tiene EPOC, y es una enfermedad que es más frecuente en personas de mayores de 40 años y en aquellos fumadores que consumen más de 10 cigarrillos al día. Pero aquí un dato muy importante que les quiero comentar es que se sabe que hasta el 73% de los pacientes que tienen EPOC no tienen el diagnóstico y por lo tal no saben que tienen la enfermedad. Entonces 7 de cada 10 pacientes, es un número bastante importante, tienen la enfermedad y no se les ha hecho. Eso es verdad. Y bueno, ¿qué otras causas existen, ¿no? Sí, pues principalmente si nosotros buscamos las bibliografías internacionales, la primera causa de EPOC es el tabaquismo a nivel internacional, pero pues la exposición, todavía hay lugares en donde se cocina con leña, aquellos lugares donde tienen todavía estufas de petróleo, entonces también es un factor de riesgo, y mucho más también en las mujeres. Entonces son los principales factores, pero como comentábamos también pues exposiciones laborales, personas que tienen tal vez hornos, ahorita se hacen muchos panes, pizzas, todo esto que hacen en hornos, también es un factor de riesgo, y también las fábricas que tienen polvos que están expuestos a estos solventes, entonces son un factor de riesgo para desarrollar EPOC. La protección siempre es buena, tienen que tener dispositivos específicos, o sea, tienen que tener una protección adecuada, o sea, a veces las protecciones que tienen son limitadas y no todos tienen sus protecciones, digamos, las que deben de ser. Entonces, eso es un factor de riesgo. Si tienen tal vez unos cubrebocas que no son los correctos, pues también es un factor de riesgo para eso. Tienen que tener filtros especiales, ¿no? Eso ya está avalado por medidas de seguridad. Medidas de seguridad del trabajo, para que ellos no tengan bajo riesgo de esa causa de enfermedad. Ok, muy bien, Gonzalo, ya que hemos visto dentro de estos factores de riesgo, hay algo que me parece importante preguntarlo, sobre todo para la gente que está estudiando medicina o los médicos en formación. Son dos cosas: primero, el índice tabáquico, y segundo, la exposición al humo de leña. Claro que nosotros tenemos un índice que nos apoya, y si nosotros sacamos el índice tabáquico, que es el número de cigarrillos que consumamos al día
por los años que los has consumido, entre 20 sacamos un índice de paquetes año. Un índice de paquetes año superior a 10 es un factor de riesgo para EPOC. Entonces ahí tenemos un número de corte. Y el otro es el índice de exposición a biomasa o de exposición a humo de leña. Entonces ahí es el número de años que ha estado expuesto a la leña por las horas, y ahí un número mayor a 200 es un factor de riesgo para desarrollar EPOC. Ok, ahorita nos has dicho que en el índice tabáquico 10 paquetes año ya es un factor de riesgo. Yo he encontrado pacientes en la consulta con índices tabáquicos, bueno, me imagino que tú mucho más, con índices tabáquicos de 40, 50, ya es casi un hecho que tienen EPOC. Sí, es un factor, es un factor importante el tabaquismo, pero también hay que tener en cuenta que hay factores genéticos. Entonces es clásico que hay pacientes que fuman muchísimo y que no desarrollan la enfermedad, y hay pacientes que tienen tal vez un índice menor y pueden desarrollar la enfermedad. Entonces son varios aspectos los que forman parte para que se pueda desarrollar esto. El solo índice tabáquico nos da una idea, pero tendríamos que ir un poquito más adelante a hacer estudios. Específicamente aquí la estrella que hace el diagnóstico es un estudio que se llama espirometría, y ya con eso podríamos asegurar si realmente tiene o no tiene la enfermedad. Oye, Gonzalo, y a mí me surgía la duda, por ejemplo, ahorita que decías bueno, estamos hablando del tabaquismo, los fumadores pasivos, o sea, ¿realmente está probado? O sea, sí. Sí, claro que sí. O sea, no, está un poco complicado determinar cómo o qué tanto puede inhalar un fumador pasivo, pero se han hecho algunos estudios específicamente en Europa, en donde se prohibió en alguna cierta ciudad el uso del tabaquismo, porque se veía que los lugares que estaban encerrados, restaurantes, bares, que los trabajadores que estaban ahí y que estaban expuestos todo el tiempo al humo, tenían más riesgo de desarrollar problemas respiratorios. Cuando se suspendió este lapso de que no podían fumar en áreas cerradas, fue cuando esos índices disminuyeron. Incluso también tienen riesgos cardiovasculares, disminuyeron infartos y problemas cardiovasculares. Entonces desde ahí se tomó para una razón de empezar a suspender la exposición al cigarrillo y al humo de tabaco en las áreas cerradas. Por eso es que ahorita ya prácticamente es una norma mundial. Y por ejemplo, si es una área semicerrada también, ¿no? O sea, digo, porque, ¿sabes? Claro. A mí me preocupa, de repente veo a las señoras que están así preparando sus memelas y los taqueros. Claro. Ellos también, digo, si no está bien suficientemente ventilado, pues les puede llegar a afectar. Igual, sí, pues el hecho de estar ahí diario con esa exposición, pues es que es algo que a lo mejor nos cuesta un poco de creer, pero tiene que llevar su tiempo para que tú estés expuestos a esto. Entonces, el clásico fumador pues se defiende diciendo: yo llevo 5 años y no me pasa nada, pero es algo que va siendo sumatorio. Si tú eres un paciente fumador o exfumador y que fumaste más de 10 cigarrillos al día, tendrías que ir con un neumólogo para que te haga un estudio y diagnosticar si tienes o no tienes Además de tener el factor de riesgo, ya sea tabaquismo, exposición a biomasa, partículas, contaminación, también hay síntomas que podemos presentar. Yo creo que la tríada clásica de EPOC es, como bien comentabas, es disnea, que es falta de aire, tos y flemas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que muchos de nuestros pacientes se acostumbran a los síntomas, ¿no? Dicen, es que ¿tiene tos? Le pregunta, ¿usted tiene tos? Y dice, pues tengo la tos normal. O el fumador dice, la tos normal. Sí, y dice, tengo la tos del fumador. Entonces, claro, eso ya es un síntoma, pero como esto va siendo tan progresivo, o sea, poco a poco empiezan a sentir lo que ellos lo van considerando normal, igual la disnea o falta de aire. Entonces los pacientes empiezan a caminar. Dices, ¿le falta el aire? No, a mí nunca me falta el aire. Solo cuando subo escaleras, solo cuando subo pendientes. Entonces ya empiezan a tener los síntomas, pero claro que esa falta de aire es progresiva. Entonces al principio es cuando camino 10 calles, después cuando camino 5 calles, entonces cada vez va siendo más su limitación. Entonces como va siendo tan gradual, esta falta de aire la van sintiendo ellos normal. Ahora, Gonzalo, una vez que tú haces la espirometría, ¿nos podrías decir cuáles son las características de esta? Y además, ¿con qué escalas te ayudas para poder clasificar a la EPOC? Y comentar también, un poquito complementando la sintomatología, es de que a muchos los van a englobar como bronquitis crónica y otros le dicen enfisema pulmonar, es como antes se definía, pero bueno, actualmente lo que nos recomiendan las guías internacionales, que son las guías GOLD, que se van actualizando periódicamente, es de que todo lo englobemos en EPOC, para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Efectivamente, casi siempre lo que se pide en medicina, más en medicina general y otro tipo de práctica clínica, es la radiografía.
Entonces, quieren alguien evaluar el pulmón, lo primero que le piden es radiografía. La radiografía es un estudio muy bueno, pero es un estudio de imagen. Hasta 1 de cada 3 pacientes que tienen EPOC, su radiografía está normal. Entonces, sí nos sirve la radiografía, pero también se nos van muchos diagnósticos. Entonces, nosotros necesitamos hacer un estudio de función pulmonar. Entonces, es un estudio muy sencillo. La espirometría es un estudio que no es invasivo. Es un estudio que lo podemos hacer en el consultorio. Es un estudio que lo hacemos en 20 minutos, tenemos su resultado y el paciente se puede ir en ese momento, después de nuestra consulta, ya con el diagnóstico. Lo ponemos al soplar al paciente, son 3 esfuerzos que sean aceptables y el estudio nos va a decir cómo se encuentra nuestro paciente. Obviamente, esta es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nos va a dar un patrón obstructivo y también nos va a permitir, aparte de hacer el diagnóstico, nos va a permitir graduar, como decía que buen amigo Sánchez Piñal. Entonces nos va a decir si el paciente tiene una obstrucción leve o grave o moderada. Entonces el estudio nos sirve tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Le das un tratamiento, le puedes repetir la espirometría y puedes ver qué tanto mejoró el paciente después del tratamiento. Claro. Bueno, también hay otros estudios, ¿no? Un poquito ya más adelante, cuando el paciente ya tiene mucha falta de aire, cuando tiene mucha sofocación, se pueden hacer otros estudios complementarios como una gasometría arterial que nos permite ver cómo está oxigenando el paciente, y en algunos casos que ya el paciente ya está más grave, pues ya requieren oxígeno suplementario. O una vez, volviendo a la pregunta que me hacían acerca de los grados, el EPOC se divide actualmente en 4 paneles, que es el panel A, el panel B, el panel C y el panel D. El A es el más leve, el panel D es el más grave. ¿Cómo podemos identificar esto? Bueno, el panel A son aquellos pacientes que tienen pocos síntomas, o sea, poca tos, poca falta de aire. Le hacemos una prueba de espirometría, su función pulmonar está más allá del 50% y tiene pocas exacerbaciones, o sea, 0 o 1 exacerbación al año. ¿Cómo se define una exacerbación? Es aquel episodio en donde nos aumentan nuestros síntomas. O sea, yo tengo normalmente tos porque tengo un ataque que de repente. Exactamente, una crisis. Una crisis. ¿No? Algo que me hace que me hospitalicen. Eso se le llama exacerbación. Ese es el panel A. En el panel B son pacientes que tienen muchos síntomas, tienen mucha tos, tienen mucha falta de aire, pero les hago su prueba de función pulmonar, tiene buena función pulmonar, más del 50%, pero también tiene pocas exacerbaciones, solo 1 al año. El panel C es un paciente que tiene pocos síntomas, pero que se exacerba frecuentemente, 2 o más veces al año está en el hospital, y tú le haces unas pruebas de función pulmonar y trabaja menos del 50% de su pulmón. Y el panel D, que es el peor, ese es el que tiene todo. Tiene muchos síntomas, tiene mucha tos, tiene mucha falta de aire, le hace su prueba de función pulmonar, tiene menos del 50%, y es aquel paciente que se está hospitalizando 2 o más veces por año. Es el grado 4, el grado D, panel D. Es que esto es muy importante, Lalito, sobre todo porque ya puedes estadificar al paciente. O sea, además de hacer el diagnóstico, tú ya lo puedes estadificar, puedes decir es un paciente A o D, desde lo más leve hasta lo más grave. Pero también en esta clasificación, Gonzalo, me gustaría que nos hablaras de la escala modificada de disnea, porque considero que es una escala sencilla que todo mundo podemos ocupar en el consultorio, así como el índice tabaco, la exposición a biomasa. Esta escala que pareciera que es muy de los neumólogos porque los médicos la dejamos de lado, sin embargo tiene un gran valor de utilidad, y sobre todo ya cuando llegas a esta clasificación de la cual nos hablaste, de los diferentes paneles que existen. Claro. Entonces, ¿nos podrías hablar de la escala? Sí, la escala de disnea de MMRC, que significa Medical Research Council, y la primera M es por modificada, es una escala de disnea muy útil porque estamos acostumbrados muchos en medicina, desde el principio nos enseñan a que nos dicen la disnea de pequeños esfuerzos, la disnea de medianos esfuerzos, la disnea de grandes esfuerzos, pero es muy subjetivo. Entonces, algo para mí que es de grandes esfuerzos, para ti es de medianos esfuerzos. Entonces, en medicina se trata de quitar ya cada vez más lo subjetivo y ser cada vez más objetivo. Entonces, la escala de disnea de MMRS nos da 5 grados. El grado 0, que es la disnea que tenemos cualquiera persona normal, ¿no? Disnea MMRC1 es aquella disnea que yo tengo, o aquella falta de aire que yo tengo cuando subo pendientes o cuando subo escaleras. Disnea MMRC2 es aquella disnea o falta de aire que yo siento cuando camino con alguien de mi propia edad. Si yo me comparo con alguien de mi misma edad y me estoy sofocando antes que ella, pues a lo mejor ya es un grado 2. Un grado 3 es aquel paciente que ya camina menos de 100 metros
y se tienen que detener por falta de aire. Y la disnea MRC4 es aquella disnea que con cualquier actividad, o sea, lavarse los dientes, cambiarse, bañarse, ya tiene sofocación, ya ese es el grado más. O la mayor parte de médicos en algún momento de nuestra vida diagnosticamos EPOC con una radiografía, lo cual es un error que cometemos. Sin embargo, hay datos sugerentes de EPOC como es la cefalización y aumento del flujo venocapilar. ¿Nos podrías decir cuáles son los datos que podemos hallar en una persona que tiene EPOC o que nos orienten a pensar que esta persona a través de esta radiografía estoy obligado a pedirle una espirometría? ¿Cuáles son estos datos radiográficos? Porque es muy valiosa la radiografía. Claro. Y es la de primer contacto, la que siempre nos llega el paciente con su radio. Doctor, estoy malo de los pulmones y ya con la radiografía, ¿no? Es muy clásico. Sí, claro. O sea, difícilmente alguien dice, me sentí mal y me hice una espirometría, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Llegan con su radiografía. Entonces, que nos hablaras de estos datos que encontramos radiológicos. Los datos radiológicos se van a dividir en dos de acuerdo a las presentaciones clínicas. Uno son los pacientes que tienen enfisema pulmonar, que es el clásico que dicen que es el soplador rosado. Entonces casi siempre vamos a encontrar volúmenes pulmonares aumentados, vamos a encontrar abatimiento del diafragma y corazón en gota. Si nosotros contáramos los volúmenes pulmonares podrían estar aumentados. Ese es el clásico pulmón de un paciente enfisematoso. Y en un paciente bronquítico crónico podemos encontrar signos del Riel, que son que los bronquios estén un poquito más marcados, y eso ya nos estaría hablando de EPOC, pero les digo, hasta un tercio de uno de cada 3 pacientes con EPOC, su placa, su radiografía de tórax va a estar normal. Entonces sí es cierto lo que me dice, pero hay que ir un poquito más allá. Aparte de la plaquita, tenemos que ir a pedir otros estudios más complementos, específicamente el espirometría. Entonces es un paciente que por lo general ya ha visitado 2-3 médicos anteriores y persiste con la tos, entonces en ese momento se le puede realizar la espirometría y podemos llegar al diagnóstico. La única cuestión para realizar la espirometría es que no haya utilizado broncodilatadores en las últimas 8 horas para que se pueda realizar el estudio. Por ejemplo, ¿a los cuántos años de suspender el tabaquismo se disminuye el riesgo de desarrollar EPOC? Para que alguien se considere que sea exfumador, tiene que tener 1 año de haber suspendido. Todavía, si nosotros suspendemos hace 2 meses, ya dejé de fumar, no, tiene que pasar 1 año mínimo para que se considere exfumador. Entonces seguimos fumando. Bueno, sigo fumando. Sigo echando ya me encontraron EPOC. Leve, intermedio y grave. Supongamos que soy leve. O sea, ¿cuáles son los tratamientos que hay para cada nivel? El tratamiento se va a dividir en farmacológico y no farmacológico. Y la estrella del tratamiento primero es dejar de fumar. La noticia. El principal. De nada sirve que le demos los mejores medicamentos. Si siguen fumando, pues esto no va a funcionar. Entonces, lo primero es suspender. Si tiene exposición a humo de leña, suspenderla, o si está fumando, suspenderla. Eso es lo primero. Y bueno, la buena noticia es de que efectivamente, como muchos pacientes un poco se estresan, que es una enfermedad que no tiene cura, como todas las enfermedades crónicas, como la diabetes o la hipertensión, pero la buena noticia es de que están saliendo nuevos medicamentos con los que la calidad de vida de los pacientes mejora bastante, y yo le aseguro que si va con su neumólogo que le hace los estudios de función pulmonar, los nuevos medicamentos van a tener una muy buena calidad de vida. Los grados leves se va a tratar de una forma y los grados más elevados o más graves se va a tratar de diferente forma. Pero prácticamente la piedra angular o lo principal que se le debe dar a los pacientes son broncodilatadores. Son medicamentos que por lo general vienen en spray o que vienen en cápsulas inhaladas. Nosotros los inhalamos y actualmente ya existen medicamentos de 24 horas. Entonces un solo disparo de medicamento nos ayuda todo el día a tener una menos tos, disminuir las expectoraciones y tener menos falta de aire. Ayuda a hacer ejercicio, desde luego. Claro. Pero la otra duda que me surge es, no se reconstruye el tejido pulmonar con el tiempo, o sí, pero tiene que pasar mucho, pregunto. Sí. O ya es el daño que se ocurre en el pulmón ya no hay forma de regresarlo, pero lo que mientras estén utilizando sus broncodilatadores, yo les aseguro que van a estar con muchísimos menos síntomas. Aquí viene, por ejemplo, ya nada más, obviamente quiero pensar que a lo mejor entre más grave está el EPOC de una persona, únicamente es un tratamiento más intensivo, quiero pensar. Algunas veces requieren 2-3 inhaladores. Actualmente ya los nuevos inhaladores o los broncodilatadores vienen dos medicamentos en uno. Es un paciente que le das oxígeno, prácticamente ya se sienten que están en etapas terminales, o que ya
les da pena salir, no quieren utilizar el oxígeno porque me van a ver mis vecinos, mis amigos, y cómo me van a ver con oxígeno. Pero hay que decir que el oxígeno cada vez en medicina lo que queremos es mejorar la calidad de vida. Yo puedo mantener un paciente sin oxígeno, pero prácticamente va a estar sentado. Entonces yo les aseguro que utilizando el oxígeno puede empezar a hacer sus actividades, puede caminar, puede salir, puede estar prácticamente haciendo su vida normal, pero con oxígeno. El oxígeno, va a haber muchos mitos que les van a decir, el oxígeno te hace daño, te va a hacer adicto, pero todo está muy alejado de la realidad. La verdad es que el oxígeno es una buena ayuda, y entre más utilicen el oxígeno, vamos a evitar más complicaciones. Pues por lo general, cuando un paciente requiere oxígeno, son al menos 16 horas al día. No es así de que lo voy a ocupar media hora y ya, sino que tiene que ser 16 horas al día, pues son de las 24 horas, de las 16 ocupamos con oxígeno y 8 horas son sin oxígeno. Ya cada vez esto va un poco más moderno y hay concentradores de oxígeno que son como una mochila, y prácticamente el paciente lo pueden ocupar y sin que sea muy estorboso, claro, o que sea muy aparatoso, ¿no? Que lo que más les estresa a los pacientes es que se vea muy aparatoso, que traigan el oxígeno. Entonces aquí Gonzalo, me gustaría que hablaras brevemente, creo que esto es importante para toda la gente que nos ve, acerca de los antimuscarínicos de acción corta, que son medicamentos broncodilatadores, y de los beta agonistas también, tanto de los de acción corta y los de acción larga. SAMA y SABA y LAMA y LABA son los que más ocupamos, y nada más que nos dieras un ejemplo para que los médicos que nos ven también se llevaran esto, ¿no? Sí, prácticamente broncodilatadores tenemos dos familias, los beta agonistas y los antimuscarínicos. Los beta agonistas se dividen en corta acción, y por eso, por sus siglas en inglés, se les llama SABA, por short action, beta agonistas, y los de larga acción se les llama LABA, por en inglés long action, beta agonistas. Entonces, de los de corta acción tenemos el famosísimo salbutamol, que todo el mundo es conocido por todos, y el de larga acción puede ser el salmeterol, que ese dura 12 horas, pero también hay ultralabas que duran 24 horas, como el indacaterol, el bilanterol, el olodanterol. Todos estos medicamentos duran 24 horas su efecto. Y dentro de los antimuscarínicos tenemos también de corta acción, que el conocido es el ipratropio, y los de larga acción, que eso sí duran 24 horas, como el tiotropio, los medicamentos que duran 24 horas. Entonces, ya hablando específicamente de los paneles, en el panel A prácticamente hay que recordar que son pacientes que no tienen síntomas, pero se les hizo el diagnóstico de época. Entonces son aquellos pacientes que solamente van a requerir broncodilatadores de corta acción por razón necesaria, así nos lo marca el GOL. Entonces le podemos dar salbutamol solamente cuando tenga tos, solamente cuando tenga flemas, o solamente cuando tenga falta de aire. En el panel B, ahí ya tenemos que empezar a ocupar los broncodilatadores de larga acción, porque el paciente ya tiene síntomas, como lo recordamos. Entonces no le vamos a dejar el broncodilatador cada 8 horas, sino que mejor le dejamos un broncodilatador de larga acción. Casi siempre el GOL nos recomienda que empecemos con tiotropio, pero realmente los diferentes broncodilatadores, tanto los LABA como los LAMA, han demostrado no inferioridad. Entonces escogemos un broncodilatador de larga acción, y ese se va a utilizar cada 24 horas, y podemos utilizar uno de corta acción por razones necesarias, si llegara a tener algún tipo de crisis de rescate. En el panel C utilizamos los dos broncodilatadores. Tenemos que utilizar uno del grupo beta agonista y uno de antimuscarínico. Ahorita hay dos empresas muy famosas que están utilizando estos medicamentos, que es el famoso Espiolto, que es olodanterol, el ABA y el LAMA, y también Ultibro, que también son como la competencia, pero realmente los dos juntaron un LABA y un LAMA en una sola aplicación, duran 24 horas su efecto. Y en el panel 4, en el panel D, ya se pueden utilizar los corticosteroides también inhalados. Aparte de los broncodilatadores, el ABA, el LAMA, se utiliza corticosteroides inhalados, se ocupan los broncodilatadores de corta acción por razón necesaria, y en algunos pacientes ya requieren también que se utilice oxígeno. Mortalidad y costos acerca de la enfermedad. Qué bueno, es una muy buena pregunta, porque justamente traía un dato que recabé del INER, donde menciona que la EPOC toma la vida de más de 21,000 mexicanos al año. Entonces, decimos rápidamente esa cifra de 21,000, y a lo mejor no nos dice mucho, pero se dice fácil, pero un estadio, ¿no? Si hacemos las cuentas, 57 personas al día mexicanos, o sea, hoy murieron 57 personas por EPOC. Y cada hora, 2 personas están muriendo por EPOC.
O sea, ahorita lo que llevamos de plática, 2 personas fallecieron. Entonces sí es un número bastante importante. Claro. Es la 4ª causa de muerte entre mujeres y la 5ª para los hombres, y las estimaciones que se hacen es que para el 2020 va a ser la 3ª causa de mortalidad en México. Hay 4 veces, es el cuádruple de muertes por época, que los pacientes que mueren por cáncer de mama, por SIDA, VIH, por cáncer de próstata o por cáncer cervicouterino. Sí, es una alarma bastante importante. Claro. Y en cuanto a los costos que me decían, bueno, pues hay que tener muy bien controlado el EPOC, porque en este estudio que se realizó en el INER nos mencionan que alguien que se enferma por una crisis o por una exacerbación de EPOC llega a gastar, si es que requiere terapia intensiva y si es que requiere intubación, pueden llegar a gastar hasta 400,000 pesos en su hospitalización. Entonces es un gasto bastante elevado. Nada más el INER gastó 57 millones de pesos por año por atender solamente EPOC. Entonces, pues sí es un costo bastante elevado. Estamos hablando de un hospital de tercer nivel, pero si lo englobamos en hospitales generales también es un gasto bastante importante. También hay que tratar la enfermedad del tabaquismo, o sea, porque a veces dicen, déjala de fumar, pero realmente tienes que llevar un tratamiento para dejar de fumar, porque no es como la mayoría de la gente dice que es un vicio, sino que es una enfermedad, porque tú estás recibiendo nicotina y tenemos receptores nicotínicos en nuestro cerebro y nosotros tenemos placer al fumar, entonces sí tenemos que tener un reemplazo de nicotina. Hay pastillas, hay parches, hay tratamiento que está indicado nada más para tratar el tabaquismo. Entonces es otro, estamos hablando de época, pero también el tabaquismo es otro tema que después. ¿De qué porcentaje hay de infecciones respiratorias recurrentes secundario a EPOC? Sí, a veces así se diagnostica la enfermedad. Entonces son pacientes que dicen, es que yo tengo bronquitis cada 2 meses y me hospitalizan. Tal vez no es algo infeccioso, tal vez ya trae algo de base, específicamente EPOC, y eso es lo que lo están diagnosticando como bronquitis, pero realmente a lo mejor son episodios de EPOC que no está controlado, que mientras lo hospitalizan, lo estabilizan, se sale y nuevamente se vuelve a infectar. Es un paciente que se infecta y tiene EPOC, su función pulmonar va disminuyendo más. Entonces tenemos que cuidar. Un paciente que tiene más de 2 exacerbaciones al año y que tiene EPOC, entonces no está bien controlado. ¿El humo de los cigarros electrónicos y esos chismes en verdad no afectan? Los famosos cigarros electrónicos que luego vemos ahí, creo que sale hasta peor, ¿no? Bueno, no sé. Sí, pues realmente se trataron de colocar para suplir a los pacientes que no pueden dejar el tabaquismo, pero no han demostrado ninguna eficacia. Entonces no se recomienda dejar de fumar los tabacos normales para utilizar el electrónico, no es eficaz. Entonces no se recomienda su uso. Te agradecemos mucho. Pues para pasar a otro tema, precisamente ya un poquito fuera de lo que estamos platicando, tres películas, ¿qué 3 películas recomendarías así de toda la vida que te encanten? Bueno, pues a mí me gustan un poco más las del género como de thriller, así un poco más de misterio. Y las que recomendaría pues me gustan los clásicos. Tal vez me gustaría Naranja Mecánica. Es muy buena película. Nadie puede estar sin ver esa Kubrick, película. El Resplandor, ¿no te gusta? El Resplandor, Shining también de Stanley. Digo, no quiero influir en tus. ¿Cuál otra que me gusta mucho como en la juventud? La de Transpotting, que ahorita sacaron la segunda parte. La segunda parte la viste. Parte ¿Qué te pareció? Porque la primera a mí me encantó, pero la segunda. Pues la segunda también me gustó porque sacaban muchas escenas de la primera parte. ¿Y ahorita alguna película que recomiendes en cartelera? Ahorita en cartelera que he ido a ver recientemente, fui a ver la de Operación Red Sparrow. Ok, sí. Recomendable. Sí la recomiendas. Sí, Palomera, pero está buena. Correcto. Pues yo creo que ya es hora de despedir el programa, Lalito, pero tenemos que cerrar con las preguntas más importantes. ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito? Los Pumas. ¿Y cuál es el mejor equipo del mundo? El mejor equipo del mundo, pues el Barcelona. Perfecto. Claro. Pues muchas gracias, Gonzalo, nuevamente. Gracias nuevamente, gracias a todos.